Bien, estamos en las efemérides del mes de septiembre. Vamos a empezar. ¿Listos? El 1 de septiembre de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles inauguró el Banco de México. A esta ceremonia acudieron personas muy importantes de la época, de las finanzas, de la cultura, de los negocios, los banqueros. Bueno, fue mucha gente muy importante a la inauguración del Banco de México. Pero vamos a ver por qué surge el Banco de México. Resulta que desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, ya en muchos países se veía la necesidad de crear un banco central, porque había muchos bancos, entonces cada banco emitía su dinero y se estaba convirtiendo en un desorden y en un problema grave. Entonces, Inglaterra fue el primer banco europeo que creó su banco central. En México, pues también se fue viendo la necesidad de crear ese banco. Empezó a surgir, pero acuérdense que ya nosotros estábamos en la revolución y en todos los arreglos, en todos los cambios, porque recuerden que revolución quiere decir cambio. Pues el presidente Venustiano Carranza, él ya en la Constitución de 1917, en el artículo 28, ya plasmó la necesidad del Banco Central. Y miren lo que dice: el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Pero bueno, eso quedó asentado en la Constitución. Pero por todo lo que estaba sucediendo en el país no se había podido llevar a cabo. Hasta que el presidente Plutarco pues llamó a su secretario de Hacienda, al señor Alberto José Pani Arteaga, y a banqueros y a funcionarios para que se juntaran y vieran y organizaran el primer estatuto del Banco de México. Bueno, se pusieron a trabajar todos, a ver dónde salía el dinero, cómo juntaban el capital y cómo se organizaban. Y el 1 de septiembre de 1925, por fin se inauguró el Banco de México. Su primer director fue Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del consejo fue Manuel Gómez Morín. A la institución se le entregó en exclusiva la facultad de crear moneda, tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes. Entonces el Banco de México es el que emite los billetes, bien, o las monedas. Se le encargó al banco regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Se convirtió al órgano en agente y asesor financiero y banquero del gobierno federal, aunque se dejó en libertad a los bancos comerciales para asociarse o no con el Banco Central. Bueno, este Banco de México tuvo una reforma en el artículo 28 constitucional en 1994, concediéndole plena autonomía para que el banco cumpla de manera más eficaz sus funciones y provea a la sociedad de los bienes públicos que implican la estabilidad de precios, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Este banco tiene diferentes sedes, pero la principal está ubicada en la calle, este edificio está ubicado en la calle de 5 de Mayo. Pero este edificio hermoso se empezó a construir desde 1903, todavía en época de Don Porfirio, de 1903 a 1905. Se encuentra muy cerquita del Palacio Postal, muy cerquita del Palacio de Bellas Artes. Y ahora tiene un museo que pronto voy a ir a visitar. Pero los que no tengan la oportunidad de visitar el museo se pueden meter a la página y ahí hay una visita virtual. Y la visita es gratuita para los que quieran ir presencial, quieran asistir, pero tienen que hablar primero por teléfono
para que les den su cita. No pueden llegar y decir todo está muy bien organizado, pues es un banco, tiene que estar muy bien organizado. Entonces ustedes pueden llamar, busquen en la red Banco de México, pueden hacer su visita virtual o pueden, que es lo ideal, asistir al banco, que tiene una arquitectura preciosa. El arquitecto fue Teodoro de Lemos y de Gonzalo Garita, y luego ya lo restauraron y ya lo acondicionaron todo muy bien para que fuera el Banco de México, porque lo compraron, no fue precisamente para eso, y lo arregló el señor Carlos Obregón, quien ya arregló para que el Banco de México cumpliera con ese edificio, que fuera la sede del Banco de México. Y bueno, hasta aquí vemos la primera efeméride del 1 de septiembre. El 1 de septiembre de 1939, ¿qué creen que pasó? Estalló la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la fecha oficial que quedó, que ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Pues Alemania invadió Polonia el 26 de agosto. Entonces, como ya entre los países habían firmado, Gran Bretaña había firmado un acuerdo de defensa mutua con el país polaco, y entonces frenó el avance. Pero luego los alemanes dijeron que los atacaron y no sé qué tanta cosa pasó, que Hitler dijo: invadimos Polonia, y bombardearon la ciudad polaca de Gulew, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Y entonces ese hecho fue el que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahí quedó establecido, 1 de septiembre de 1939, estalla la Primera Guerra Mundial. Y esa guerra pues dividió a los países en dos bloques. El eje, integrado por Alemania, Italia y el Imperio del Japón, unidos por el Pacto Tripartito, al que más tarde se unieron Hungría, Rumania y Bulgaria, y de seguro más países. Y los aliados, que estaban encabezados por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos, junto con muchos otros países, más o menos como 50 países, se unieron a los aliados. Esperemos que... Luego vamos a ver qué pasó con México, cuál fue el papel de México en esa Segunda Guerra Mundial, pero ese es motivo de otra efeméride. Y esperemos que esa vivencia de la guerra, que fue tan terrible, que en la actualidad todavía quedan por ahí algunos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pues no vuelva a suceder. Esperemos que no vuelva a suceder y que todos, desde donde estemos, pongamos nuestro granito de arena para mantener la paz. Muy difícil en esta época. Algunos países están en graves conflictos. Esperemos que lo puedan solucionar y que no estalle la Tercera Guerra Mundial, que no suceda eso. Todos vamos a poner de nuestra parte. Y entonces esa fue la efeméride del 1 de septiembre de 1939. Me dio gusto estar con ustedes y nos vemos. Adiós.